Muy bien. Estamos mirando cómo el Señor Jesús comparte del reino, y qué mejor maestro que Él para mostrarnos su soltura, para mostrarnos su seguridad y para marcarnos una pauta de cómo podemos compartirles a otras personas en nuestra generación de esta gran noticia que nos ha sido encomendada. El Señor Jesús hace 2000 años no vino por primera vez para perpetuar el sistema mosaico. Cuando tú y yo leemos juiciosamente Hebreos, nos damos cuenta que es un pacto que de Dios provino, por lo tanto es bueno, es agradable, es perfecto. Sin embargo, era provisional hasta que se estableciese en Cristo Jesús el nuevo pacto, el pacto de la gracia. Juan en el capítulo 1 ciertamente nos recuerda que la ley vino a través de Moisés, pero la gracia ha venido a través de Cristo Jesús. En el antiguo pacto se censuraban todas las conductas pecaminosas de aquellos que, nacidos bajo pecado, necesitaban ser conscientes de esa naturaleza pecaminosa. Y efectivamente Pablo en Romanos concluye diciendo que por cuanto todos pecaron, refiriéndose a toda la raza humana, judía o no, habían sido destituidos de la presencia de la gloria de Dios. Sin embargo, en Cristo Jesús, la gracia del Padre es depositada para que la humanidad pueda reconciliarse con Él a través del nuevo nacimiento por creer en Cristo Jesús, siendo esa obra encomendada al Espíritu Santo. No se nos puede convertir a nosotros esto en un conocimiento académico, plenamente o solamente mental, no. En esta semana fallecieron 3 personas cercanas, en el sentido de cercanos, porque son algunos familiares de algunas personas que vienen acá, otras no, pero recordaba que el día de su cumpleaños, nuestra amada pastora se fue para uno de sus funerales, y el objetivo, pues obviamente, es acompañar a la persona que está en su duelo, pero también a ver qué pesca uno ahí, a quién pesca uno ahí. Nos volvemos pescadores de seres humanos donde estemos. Y me llamó la atención de que una de estas personas que estaba allí en ese sepelio, en Montesacro, se asombraba de que ella el día de su cumpleaños hubiese decidido ir a un sepelio. Por lo general las personas cuando están de cumpleaños, lo último que piensan es ir a un funeral, a no ser que sea de alguien muy cercano o el de ella misma. Pero eso fue lo que impactó a una de esas personas que había allí, y se le acercaba y le decía constantemente: ¿y usted venir a acompañarnos acá el día de su cumpleaños? Luego, ayer, tuvieron la oportunidad de verse nuevamente con esa familia, y allí estaba esa persona nuevamente diciéndole, y ahora sí preguntándole, en qué era que ella creía y qué era el amor de Dios, y ella pudo pues explicarle muchas cosas. Realmente estamos en eso. Nosotros los creyentes somos personas que nos estamos muriendo, porque todos nos vamos a morir, diga eso conmigo, todos nos vamos a morir, y le estamos hablando de Cristo Jesús a personas que se están muriendo. Es que hemos circunscrito la situación de la muerte para el que está enfermo, para el que ha de tener un accidente, pero resulta que todos nos estamos muriendo. Si estamos entonces conscientes de eso, vamos a procurar tener la suficiente información y formación de este nuevo pacto que nos ha sido dado en Cristo Jesús por el Padre, para hablarle a estas personas de que existe una vida eterna. Esa vida eterna es de acceso libre para todo aquel que en Cristo Jesús crea, para todo aquel que nazca de nuevo, para todo aquel que el Espíritu Santo lleve a ese parto, a esa persona, para que nazca de nuevo. Y además somos guiados por el agua misma
que salta para vida eterna, la cual el Señor Jesús viene a entregar. Ya nos mostró cómo le entregó esa agua de vida eterna a sus discípulos, los primeros que escogió en el capítulo 1. Luego nos mostró cómo entregó esa agua de vida eterna en aquella boda en Caná de Galilea. En el capítulo 3 nos muestra cómo le entregó esa agua de vida eterna a Nicodemo, un alto teólogo, conocedor, pero completamente ignorante acerca del nuevo pacto. Conocía el antiguo, pero no el nuevo. Conocía la ley de Moisés, pero no al Jesús que le había dado la ley a Moisés. Y aquí en este capítulo 4 estamos mirando cómo el Señor Jesús le entrega el nuevo pacto a esta dama. Y ahí es donde quiero comenzar hoy. Sin embargo, te animo a que pienses en esto. Eres una persona que se está muriendo, pero que tiene la vida eterna. Al fin y al cabo, la vida física como la conocemos será completamente diferente en el escenario de la resurrección. Pero hay personas que no conocen eso que tú y yo conocemos y también van a morir. Entonces, nosotros somos personas que nos estamos muriendo, hablando de esta vida biológica, que somos candidatos para morir todos, absolutamente todos, en cualquier momento. Y tenemos esto para entregárselo a gente que se está muriendo. Entonces la perspectiva y mi relación contigo cambia completamente cuando la veo bajo ese parámetro. Es que ese familiar que tú tienes, que es remiso al evangelio, tal vez es remiso a la religión, pero no a este nuevo pacto que el Señor quiere enseñarnos a entregar. Y una vez muerto, si no ha tomado la decisión, esa persona perderá la oportunidad de la vida eterna. Otra cosa es que me diga, no quiero saber de eso. Otra cosa es que me diga, sí, entiendo lo que me está diciendo, pero no lo quiero aceptar, como lo vamos a ver más adelante en capítulos siguientes del Evangelio de Juan, que gente abiertamente le dijo al Señor Jesús, no vamos a creer, y punto. Ya eso es otra cosa. Pero de ahí a evitarle nosotros a la persona la posibilidad, siendo portadores de esta gran bendición, entonces eso es lo que estamos mirando ahora. Y dice, y le era necesario pasar por Samaria. Solo voy a leer. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, y era como la hora sexta, 12 del mediodía. Vimos entonces que muchas cosas que nosotros usamos como disculpa para no hablar, el Señor las usa como disculpa para hablar. En primer lugar, estaba ¿qué? ¿Cansado de qué? Del camino. Venía de pegarse una caminada tremenda. Y cuántas veces nosotros, siendo portadores de este conocimiento, fíjate, sacamos la disculpa diciendo, no, es que estoy muy cansado. Realmente no tengo como ánimos ahora de compartir. Si alguien podía haber hecho eso, es el dueño del letrero, el Señor Jesús. Sin embargo, estando cansado del camino, es que a esa hora a mí como que no me sale el evangelismo. Las 12 del mediodía hace mucho calor. ¿Por qué no me coloca como un horario como que se acomode más a mí, como entre la 1 o 2 de la mañana, que es un espacio que yo sí tengo libre? Entonces, el Señor Jesús en este capítulo ha destrozado una cantidad de disculpas que realmente son más bien quejas, son eso, disculpas para no expresarle a la gente la posibilidad de que se enrute hacia la vida eterna. También en ese pozo vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Otra cosa es la cantidad de gente. Mire, me parece que son muy poquitas las personas como para que yo con un testimonio tan grande le hable a un pequeño grupo. Sí, algunos como que necesitamos muchos aplausos para poder hablar de esto, y lo que necesitamos es entender que así sea una persona o 1000, el mensaje es exactamente el mismo, y estamos promocionando a Jesús y no nos estamos promocionando a nosotros. No, es que mi testimonio es demasiado grande, enorme como para compartirlo y perder el tiempo con una mujer, además una mujer. Entonces el Señor Jesús nos muestra que Él tiene trato con todos. Diga conmigo, Jesús trata con todo el mundo.
Y hablábamos de esas encerronas que nos pegamos nosotros en grupitos, en grupúsculos más bien, de estrato, de profesión, de cultura, de arribismo o de tantas cosas en las cuales nosotros a veces socialmente nos envolvemos, y resulta que esta agua que tenemos para darle a la humanidad que está sedienta de vida eterna es para todo el mundo. Diga conmigo, para todo el mundo. Entonces él habla rompiendo una cantidad de parámetros sociales y religiosos que había en esa época. Un hombre no hablaba en público con una mujer, mucho menos hablaba un judío con un samaritano. Tampoco hablaba un hombre con una mujer que tuviera una dudosa reputación, como lo vamos a ver más adelante, y mucho menos un hombre le iba a estar pidiendo un favor a una mujer. Entonces el Señor nos muestra que por agobiante que fuera el calor, por tremenda que fuera la sed, por muy cansado que estuviera, por impropio que fuera a hablar con esta mujer en público, él se arrima a ella pidiéndole un favor. Y vimos eso, que a veces pretendemos nosotros estar como en un lugar más alto que el que no cree, porque nosotros ya hemos creído, y nos sentimos como con un complejo de superioridad, como para pedirle un favor a alguien que ni siquiera habla de Dios. Sin embargo, el Señor Jesús también destrozó eso. Los discípulos de Jesús habían ido a comprar de comer. Menos mal no estaban ahí. ¿Por qué? Porque seguramente hubieran dicho, pero ¿qué vamos a hablar con la señora? Además es samaritana. Los judíos y los samaritanos no nos hablamos entre nosotros. Menos mal salieron a comprar de comer, porque hubiesen dañado esta pesca milagrosa que el Señor Jesús estaba a punto de realizar. Entonces ellos no estaban. Gracias a Dios. Diga conmigo, gracias a Dios. Algunos de nosotros nos volvemos tan religiosos, algunos de nosotros nos volvemos tan cuadriculados, algunos de nosotros nos volvemos tan molestos que evitamos que la gente llegue al Señor en vez de permitir que la gente se aproxime al Señor. Y estás por fin tú ahí al frente de un posible pez, de una posible pececita, y llega alguien con su lenguaje religioso. Oh, Jehová os saluda. Rakahandara, la barajandara. Aprendí a hablar en lenguas en el último curso. Hecho fuera demonios. Ustedes tienen un demonio de samaritana y asustan el pez. Así no es, dígale de lado, así no es. Un pescador habla en el último caso. El pescador es silencioso. Usted no ve en un lago unos pescadores con una radiola grande y hablando entre ellos y gritándole a los peces. Son todos ¿qué? Callados. Y llega alguien haciendo bulla y lo echan. ¿Por qué? Porque lo importante es el pez, no necesariamente el pescador y sus avíos, si así se llaman, ¿no? Sus elementos para pescar. ¿Están aquí mis amigos? Muy bien. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Esta mujer estaba asombrada de que este caballero le hablase. Ella no estaba brava, como tal vez di a entender la semana pasada, o posiblemente sí, pero era más la impresión de que este hombre le hablara en público, en esa manera tan caballerosa. El Señor Jesús le pidió el favor de que le diera de beber. No la valoraban en su pueblo, nadie le hablaba en Samaria, para que ahora le venga a hablar un judío que étnicamente y religiosamente no se trataban entre ellos. Maravilloso, entre brava y asombrada estaba, pongámosla ahí. Entonces, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Esta discrepancia religiosa ya la explicamos, y que había venido de la época en que Jeroboam había levantado un culto idolátrico, levantando unos becerros para que la gente lo adorara y no fueran a Jerusalén, a donde adoraban todos los judíos, porque él temía que la gente se le quedara allá y los perdiera en la división del pueblo que se había dado en tiempos del Antiguo Testamento. ¿Están aquí mis amigos? La mujer entonces le dice, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí, aclara Juan el Evangelista. Entonces el Señor Jesús le responde, si conocieras el don de Dios, el regalo de Dios, el doria de Dios, el regalo sin condiciones que vengo a entregarte,
vengo de parte de un rey, yo mismo soy rey, y vengo como representante de ese rey a entregarles el nuevo pacto. Entonces hace algo que a todo ser humano le es casi que infalible esto, y es despertarle la curiosidad al otro. Él le dijo: si supieras, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Entonces, ya explicamos eso, solo quiero avanzar al siguiente paso. La mujer le dijo: Señor, mire que ya de judíos no se tratan con los samaritanos, de un judíos simplemente nominal. Ahora esta mujer en este versículo le está diciendo ¿qué? Señor, ya el respetico, el trato. El Señor Jesús no llegó diciéndole a la mujer samaritana: no, es que yo soy Dios, usted no sabe quién soy yo. Él no llegó en eso, él no tiene ese problema de arribismo. Él viene de arriba, pero no es arribista. El asunto entonces es que esta mujer ya está inquieta y está preguntándose, sin nacer de nuevo, qué es eso que le está hablando el representante de los nacidos de nuevo. Le ofrece un agua que ella no conoce, pero ella sigue pensando en lo que conoce, en el agüita del pozo que ha ido a sacar todos los días a esa hora para que nadie la viera, porque era muy popular en el pueblo. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. Tan linda ella, ¿cierto? Ahí está en su asunto. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Estoy confundida, es lo que le está diciendo. Y le dice: ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? Recuerden que ellos, los samaritanos, eran descendientes también de los judíos y eran personas que conocían muy bien el antiguo pacto. Sin embargo, el Señor Jesús no viene a esas discusiones, Él viene a establecer un nuevo pacto. Diga eso conmigo: nuevo pacto. A todas estas, no se quede solo en la historia. Mire usted cuántas samaritanas y samaritanos tiene usted alrededor suyo. ¿Con cuántas personas se relaciona diariamente? En este caso el Señor Jesús va en un viaje flash, porque Él va para Galilea, le toca pasar por Samaria, se hizo pasar por Samaria porque seguramente si hubiera tomado el camino antiguo jamás hubiera ocurrido eso en Samaria. El Señor Jesús siembra cosas que después otros podemos regar. Si usted lo nota, esta misma Samaria es la misma Samaria en donde Felipe, cuando sale huyendo porque la persecución está en Jerusalén, es a donde Felipe llega, y hay un gran avivamiento en esa tierra a causa de los milagros y prodigios y señales que por manos de Felipe se hacían entre los que estaban endemoniados, enfermos, etc. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo? Eso todo está en el Pentateuco, del cual bebieron él, o sea Jacob, sus hijos, los 12 que tuvo, y sus ganados. Todo eso está en el Pentateuco. El Señor Jesús sabe de lo que le está hablando ella, pero ella no se alcanza a imaginar de lo que le va a empezar a hablar él, y ya le ha dado las puntadas. ¿Están aquí mis amigos? Recuérdenme a qué es que venimos usted y yo. ¿A qué venimos? Dígalo: a renovar mi entendimiento. Necesitamos cambiar nuestra manera de pensar. La manera de pensar que traíamos en Adán caído no nos sirve, porque es la manera en que el mundo caído piensa. La manera que nosotros necesitamos aprender a pensar es a tener la mente de Cristo, y Dios se ha tomado el trabajo, no dispendioso, pero sí diligentemente, ha hecho que quede el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento para que usted y yo podamos cambiar de chip, para que usted y yo podamos cambiar esa manera de pensar, y solo la podemos cambiar para entregar agua viva a la gente, bebiendo de esa agua viva que es la misma palabra de Dios. ¿Me hago entender? Nosotros, ¿para qué vamos a hablar? Si nos medimos con la mujer a hablar de que el pozo, de que el agua sí está muy hondo, el pozo, y que no podemos sacarla, que no traje con qué sacar, nos ponemos en su nivel. La gente se mantiene hablando de eso. Somos expertos en cultura general. Entonces creemos que sabiendo de geografía, que sabiendo de cultura, que sabiendo... No, nosotros no necesitamos saber todas esas cosas. Nosotros lo único que necesitamos saber es que Dios ha decidido que en Cristo Jesús se reconcilia todo aquel que en Él crea con el Dios que lo creó.
Punto, no más. Y expresarlo, soltarlo. El Señor Jesús no impresionó diciéndole: si te contara cómo creé todas las cosas, porque yo soy el que ha hecho todas las cosas. Es más, yo hice la raza humana a la cual tú perteneces. Yo fui el que ubiqué el sol y la luna y las estrellas, y ubiqué cada galaxia y cada constelación. He colocado los ríos en su lugar, los mares en su lugar. No, a la mujer, aunque le puede interesar eso más adelante, no es lo que le interesa al Señor. Al Señor Jesús le interesa es el alma de esa persona. Al Señor Jesús le interesa, se interesó tanto en que cada uno de nosotros, por alguna forma extraordinaria del Espíritu Santo, porque Él es el que nos guía, nos capturó para Él, nos pescó para Él, y aquí estamos en este asunto. ¿Por qué? Porque somos personas que nos estamos muriendo, habitando entre personas que se están, ¿qué? Muriendo. En la situación que esté, prósperos o paupérrimos, enfermos o aliviados, jóvenes o viejos, del cual bebieron, dice ella, él, sus hijos y sus ganados. Entonces el Señor Jesús le dice: cualquiera, diga conmigo, cualquiera. Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Ella misma día tras día tenía que ir porque la sed la obligaba. Además necesitaba el agua para la cocción de sus alimentos. Además necesitaba el agua para calmar la sed de los de su casa. Además necesitaba el agua para hacer el aseo que se necesitaba, no solo en la casa, sino en ella misma. Entonces, el Señor Jesús también nos puede estar diciendo a nosotros que todas esas actividades que tú y yo tenemos diariamente nos vuelven más sedientos. ¿Por qué? Porque no nos sacian para la vida eterna. Resulta que el Señor Jesús me está diciendo que cualquiera que siga en este sistema caído siempre tendrá sed y volverá a tener sed. Mas dice él: el que bebiere del agua que yo le daré, porque solo Jesús la puede dar. El dispensador del agua eterna lo tiene el Señor Jesús. El dispensador del agua eterna lo tiene el Espíritu Santo. El dispensador del agua eterna lo tiene el Padre. Solo ellos tres. No hay pozo terrícola que pueda proveer agua que no dé sed. El ser humano no puede suministrarla. Dios ha venido a la tierra para traernos agua, y esa agua que Él nos da tiene la particularidad de que todo el que de esa agua beba no tendrá ¿qué? Dígalo, no tendrá sed jamás. Estamos hablando de que el agua pantanosa con el que hemos estado alimentando nuestra alma desde la caída, ahora nosotros recibimos el líquido eterno de la salvación. Esa alma errante y vagabunda, mira al de lado, dígale, errante. Sí, esa alma errante, vagabunda y reseca ahora es rescatada y aprende a tomar y aprende a beber un agua que no conocía, porque el Señor Jesús nos recuerda, Hebreos 13 nos recuerda que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Nosotros podemos estar seguros que depositando nuestra fe en Cristo Jesús no tendremos que estarnos actualizando para poder seguir en su pacto. El agua que Él nos da es única y es eterna. Además nos da vida ¿qué? Eterna. El verdadero manantial de la juventud eterna, mejor, de la vida eterna, solo se encuentra cuando bebemos de la doctrina y de las palabras y comemos del pan, que en el capítulo 6 lo vamos a ver, que es el mismo Señor Jesús. No tendrá sed jamás. Esta mujer está ahí. A mí nadie me ha hablado de esto. Es que eso es lo que nosotros tenemos que hablar con la gente. La gente no necesita que le hablemos de la última masacre que hubo en Nueva Zelanda. La gente no necesita que le hablemos de la última masacre que hubo en Brasil. No necesita el último... para hablar de lo mismo, ya gente hay suficiente. La gente necesita que en el corrillo, en la mesa, en el lugar donde tú estés, encuentren que les hablas de un tema que ellos no conocen, porque es que además al diablo y al sistema no le interesa que la gente sepa de la vida eterna. Amigos, ¿están acá? No tendrá sed jamás. Y el Señor Jesús agrega, sino que el agua que yo le daré será en él, en esa persona, una fuente de agua que salte, ¿para qué? Para vida eterna.
nos convertimos en un surtidor de vida eterna. ¿Por qué muchas veces no lo hacemos? Uno, porque andamos muy ocupados en las añadiduras. Cuando andamos ocupados en qué comer, qué beber y qué vestir, cosas de las cuales el Señor ya dijo que se iba a encargar, es como si le colocáramos piedras y piedras. Si usted analiza o lee juiciosamente mejor el Antiguo Testamento, en Génesis, había ciertos enemigos que le tapaban los pozos, en su ocasión a Isaac o a cualquiera de los del pueblo hebreo que venían de territorio en territorio, y a donde llegaban pues abrían pozos para que sus ganados se alimentaran, para bebieran, para que sus familias bebieran también, y estos venían y les tapaban los pozos. Cuando usted y yo vivimos ocupados en qué hemos de comer, qué hemos de beber y qué hemos de vestir, es como si le echáramos piedras, rocas, obstáculos a ese pozo que ya hay en nosotros de agua viva que salta para vida eterna. Por eso nosotros necesitamos tener un cambio absoluto. Creer en Jesús a medias no sirve. O se cree en todo lo que Él dice, o no sirve. ¿Por qué? Porque el cristianismo a medias no sirve para nada, porque te mantiene dubitando. Eres un cristiano mediocre que sí sabe que hay una teoría que me habla de que Dios lo suple todo, pero en mi vivir diario me comporto como cualquier pagano. Mire al de lado, dígale, ay, ay, ay. Eso no puede ser así. Desmiente completamente lo que digo creer, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida. ¿Con qué mojo yo a los demás? ¿Con mis preocupaciones? ¿Con qué mojo yo a los demás? ¿Con mis negocios? ¿Con qué mojo yo a los demás? ¿Con mis temores? ¿Con qué mojo yo a los demás? ¿Con mis limitaciones? De lo que hay en la mente habla ¿qué? La boca. Usted quiere ser sincero con usted mismo. Usted quiere ser sincera con usted misma. Mire lo que hable, grábese. Consígase una de esas de periodista y grábese un día. Y podrá ver que de lo que hay en su mente hablará su boca. ¿Me estoy haciendo entender, amigos? Sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida ¿qué? Vida eterna. El Señor Jesús me está dando el ejemplo. A donde el Señor Jesús llegaba, no llegaba a ver cómo está el cambio del denario. Él no llegaba a ver cómo anda la fluctuación de la bolsa. No. Él no llegaba a ver subió o bajó mucho el pescado. No. Él no llegaba a quién está gobernando, Herodes o no, es que esto sí está muy mal. Augusto César, no, terrible. Y el que viene es peor, Nerón. No. Él no estaba hablando de eso. Él a donde llegaba hablando de la vida ¿qué? Eterna. Ni un solo segundo el Señor perdió de tiempo. ¿Y le faltó comida? Pregunto, ¿se mantenían comiendo? Es más, los otros religiosos le preguntaban, ¿y es que ustedes no ayunan? El Señor Jesús, ¿quién va a ayunar con toda esta comida que nos dan a donde vamos? ¿Se mantenía desnudo? No. En la cruz, cuando llegó el momento de despojarlo de sus vestiduras, el manto y la túnica eran valiosísimos, tanto que unos se los juzgaron para no partirlo. En fin, el Señor Jesús vivió como nos exige a nosotros que vivamos, completamente ocupados en el reino y no preocupados por nuestra existencia. Eso es lo que tenemos que revisar. Sino que ¿qué agua le doy yo de beber a mi familia en la casa? ¿Qué le llevo yo a mi familia en la casa como nacida de nuevo? Los hijos en el desayuno, la mujer, el marido, los familiares, porque algunos tenemos mucha familia y va mucha familia a la casa. ¿De qué hablamos cuando estamos con él? No, es que las preocupaciones, las ocupaciones, el que comer, el que beber, el que vestir. Tal vez les estemos dando más sed de la que vienen ya teniendo. Esto es muy serio. Extremadamente serio. ¿Qué transmito desde un púlpito? Porque de lo que creo eso hablo. Entonces la Escritura me dice, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente que salte para vida eterna. Pero es que a mí resulta que cada vez que voy a hablar de la fuente que salta para vida eterna y de esa agua, me callan. Una cosa es que lo callen, otra cosa es que usted no los moje. En algún momento van a ir ahí y le van a decir, vení, háblame de esa cosa pues, que ya de tanto darme contra las paredes quiero entender.
Entonces la mujer, ante esta caballerosa forma de hablarle al Señor, le dice: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Mira que ella está ya, antes estaba de todo confundida, ahora está medio confundida. Ella piensa que es agua de esa, pero en alguna forma sabe que, mejor dicho, ella ya casi entiende. Resulta que hay gente a nuestro alrededor que necesita 2 o 3 o 4 o 5 toques. En cierta ocasión el Señor Jesús sanó a alguien que era ciego y le dijo: ¿qué ves? Dice: veo los hombres como árboles que se mueven. Y él volvió y lo tocó y le dijo: ¿y ahora qué ves? Ahora sí los veo correctamente. Hay personas que empiezan su peregrinar con nosotros y tú puedes irles hablando gradualmente, porque siempre, por lo general, nosotros no somos viajeros como estos. Estamos circunscritos a una empresa, estamos circunscritos a un empleo, a un estudio, a una universidad, a un grupo de amigos en el barrio, en la unidad donde vivas, que son los que en el gimnasio, que son los que usualmente con los que te rozas todos los días. Entonces ellos, aunque no lo saben, tienen todo el derecho a que tú seas un dispensador de agua que salte para vida eterna. Si me igualo con ellos, entonces ¿cómo, con todas esas piedras tapando el agua, con todo ese sucio, con toda esa tierra tapando el agua, cómo se la van a beber? Si me estoy muriendo de sed yo teniéndola, ¿cómo voy a pedirle a la...? Entonces, ¿qué ocurre? No es una religión, diga conmigo, no es una religión. Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Y Jesús entonces entra en materia, diga conmigo, entra en materia. Él necesita ubicarla en las cosas celestiales, pero también muy bien en las cosas terrenales. Y el Señor Jesús le lanza una afirmación. Primero lo primero, revisemos, vamos directo al punto, sin tapujos. Recuerden aquel joven que era muy rico, llegó a donde el Señor Jesús y le dijo: Maestro, ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna? Y el Señor Jesús le dijo varias cosas, porque se ve que era un observador de la ley, y le dice: todas esas las he guardado. Entonces el Señor Jesús le dice: le falta algo, vaya y venda todo lo que ¿qué? Todo lo que tiene y déselo ¿a quién? A los pobres. El Señor Jesús no es como los predicadores por ahí como medio raros que dicen: vaya y venda todo lo que tiene y tráigalo acá. No, déjenlo a los pobres, porque en este reino o servimos al dinero o le servimos a Dios, pero no podemos estar sirviéndole a las dos cosas. Mira el de lado, dígale: ay, ay, ay. ¿Dónde está nuestra tortura y dónde está nuestro afán y dónde están nuestros dolores y esas espinas en los costados? Cuando pretendemos sirviéndole a Mamón, que es el rey de la riqueza, el dios pagano de la riqueza, y queremos estar sirviéndole a Dios. Así no es. Entonces aquí el asunto de la mujer no era plata, el asunto de la mujer era otro. Y Jesús le dice: vea, me hace un favor, necesito hablarle como la familia completa, vaya, tráigame a su marido, llame a su marido y venga acá. En este caso, aquí el asunto de la mujer eran la autopista de las relaciones maritales por donde ella estaba. La obra de la carne de ella era esa. La de aquel joven rico era la codicia y la avaricia. Entonces Jesús le dice: ve y llama a tu marido. Y la mujer quedó así como que cimbronazo, ¿cierto? La verdad, Señor, es que yo no tengo marido. Ella pudo haber dicho: ay, Señor, aunque no hablemos de eso, no quiero, me da pena, ese es un asunto perdido. He intentado solucionar esa situación del marido 6 veces. 6 veces. Usted que se asombra a veces que porque una persona no ha podido como poner el huevo, ¿cierto? Y lleva varias relaciones. Aquí tenemos una que había intentado muchas veces, pero que le dijo: la verdad, Señor, es que no tengo marido. No tengo marido. Viéndolo bien, ese es el asunto por el cual vengo aquí a sacar agua a esta hora. Pero sigo insistiendo en que me interesaría tener de esa agua que usted dice tener. ¿Saben? Ante el Señor Jesús nos podemos desnudar. Es que Él sabe. Inclusive Él sabe lo que no sabemos. Y el Señor Jesús le dice: bien has dicho, no tengo ¿qué?
marido. Eso es cierto. Al Señor, métasele de frente con la verdad. Porque es que es el nuevo pacto. Ese es el nuevo pacto. En el nuevo pacto usted decía la verdad y muerto. Lo sorprendían en la obra de la carne y muerto. Los religiosos cargaban bultos de piedra en la parte de atrás del carruaje, porque en el antiguo pacto eso, tirar piedra parecían de ciertas universidades. Era tremendo, a piedra. Y aquí tenemos a alguien que le dice: bien has dicho, no tengo marido. Y él le completa lo que a ella le da pena decir. Le dice: porque ¿cuántos? 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes, porque había alguien en la casa, no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Tu currículum es ese. En los libros aquellos que aparecen en el Apocalipsis, donde se anotan todos los hechos, esta mujer tenía varias páginas sobre ese tema. El Señor Jesús quiere que hablemos con Él lo que nos da vergüenza, lo que a los religiosos no le podemos decir. El Señor Jesús es Dios y se ha hecho como nosotros, no para hacerse como nosotros, sino para que nosotros nos hagamos como Él. Y por eso nos da el agua que salta para vida eterna. ¿Están aquí mis amigos? También puede observar que el Señor Jesús nos dice: grave, ¿no? Tenés como varias maldiciones generacionales sobre ti. Inclusive, vaya, tráigame a los 5, fíblemelos a los 6. ¿Sí? Y vamos a tener que escoger entre alguno de esos 6 para que usted se quede con uno. No faltará, como he escuchado a veces, que dicen que encuentran a una persona en una relación, en la 6ª, ¿sí? Y resulta que la primera la tuvo hace 25 años. Y en esta ya tienen hijos, ya tienen algo establecido. Ahora tiene que dejar este 6º y váyase a buscar el primero. Ni siquiera vive aquí, vive en Groenlandia. Y allá también se organizó. Porque hermanos, créanme, así es. Y esta señora obediente va a Groenlandia y encuentra al pobre. El tipo ni la conoce ya. O mejor, iniciemos un proceso de sanidad interior, porque cada uno de esos hombres ha traído sobre ti, al tener relaciones contigo, una cantidad de cosas sucias. Mejor dicho, usted no sé cómo va a ser, porque lo que necesita es primero, liberación; segundo, sanidad interior; tercero, casi que una mujer como estas, en algunas exponentes de religión actual, entra casi que en disciplina. O sea, está recién convertida, de una vez la siente y le dice: usted no puede ni tomar la cena del Señor, no se puede bautizar todavía porque no hay con que lavarla. Usted, quién sabe qué es, no se puede sentar entre los demás de la congregación porque me daña a las otras buenas peras que hay ahí. Usted es una fruta prohibida y entonces me desprohíbe a las otras. Usted me pone en riesgo todos los maridos que hay en la congregación. Mejor dicho, aquí no es. ¿Me estoy haciendo entender, amigos? ¡Basura! El Señor Jesús no entra en eso, y Él es Dios. Si alguien pudo haber señalado a esta mujer y decirle: no, entra, mejor dicho, la vamos a estar observando muy de cerquita, y coloca 3 o 4 ancianos del concilio, del consistorio, de esas cosas, de esos organismos de seguridad que hay, y le van a seguir, vea, desde que se levanta hasta que acueste. ¿Cuánto? Unos 10 años para saber si eso le ha salido. Terrible, hermanos, terrible. Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. En esto has dicho verdad. Eso es lo que vengo a solucionar, amiga. Yo soy la solución para eso. Eso es lo que le está diciendo. Entonces la mujer le dice: uy, Señor, me parece que usted es como profeta, ¿cierto? Para un versículo le decía judío, en otro le decía Señor, y en este también. Pero aquí ya la cosa se vuelve seria y dice: usted es como profeta. Miren pues ya dónde lo lleva. No hay, mire, cuando el Señor Jesús se enamora de uno no hay escapatoria. Puede que intentemos salirnos y querramos hablar de otra cosa, pero el Señor se centra en esa.
Dice, te conozco más de lo que tú te conoces. Claro que te conozco. Me parece que tú eres profeta. Entonces, ella se sale del marco personal, porque es que se le metan a uno en la vida es como muy maluco. Y empieza a hablar de religión. ¿Recuerdan lo que hablábamos la vez pasada? Ustedes no creen en tal cosa. Pero ¿por qué se reúnen tales días? Pero es que las mujeres allá pueden predicar. Pero es que toda una cantidad de situaciones que a veces ni en la Biblia aparecen. Pero ella empieza a hablar de algo esencial que tiene que ver con lo del agua viva, con lo de la vida eterna y con lo de la adoración. Él le plantea su vida diaria, él se la destapa, pero entonces ella dice, no, venga, hablemos mejor de religión, que ahí me desenvuelvo más fácil, porque es más fácil ser religioso que ser abierto ante Dios. Es más fácil cubrirme de formas y de formalismos que realmente tener una vida abierta delante de Dios. Hablemos de religión, no de relación. Eso de relaciones me va mal, eso lo perdí. Entonces ella le dice, nuestros padres adoraron en este monte, ahí donde estaban el Señor Jesús y ella. Y como él es judío, ella le dice a Jesús, y vosotros, los judíos, que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Es obvio, ella tiene religión. El Señor Jesús no le va a hablar de eso. El Señor Jesús viene de un pueblo religioso también, pero él no le viene a hablar de eso. Entonces, los samaritanos, porque tus peces pueden tener religión, claro que tienen religión, hasta el que dice que no cree en Dios, esa es su religión. Los samaritanos no aceptaban que allá en Jerusalén se pudiera adorar. Al fin y al cabo, eso es lo que hacen las religiones. Nos dan a cuentagotas lo de Dios, pero a cataratas los parámetros religiosos, y nos volvemos expertos en religión y no en Dios. Entonces, el asunto ya va tomando una dimensión más grande. Ella le dice, nosotros adoramos aquí y ustedes allá. Eso es lo que le está diciendo. Mi religión es esta y la de ustedes es aquella. Y entonces el Señor Jesús, ante esta mujer que lo que le está diciendo realmente es, lo mío no tiene arreglo, imagínate, voy en el 6º, hablemos mejor entonces de cómo se debe adorar y de dónde se debe adorar. Entonces Jesús le dice a la mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en esta religión ni en aquella adorarán al Padre. Es que el templo de Jerusalén al cual ella se refería fue destruido en el año 70 después de Cristo. El Señor está hablando de manera profética. Los romanos no dejaron piedra sobre piedra, todavía anda caído eso. Y los samaritanos también habían tenido su templo y también había sido destruido en su momento por un pagano rey que los gobernó, o por lo menos los invadió. Entonces el Señor Jesús ahora nos viene a hablar a nosotros, amigos. Dice que la hora viene cuando ni en este monte, o sea en Samaria, ni en Jerusalén, de donde él venía, adoraréis ¿a quién? ¿Adoraréis a quién? Ojo que esto no es un curso para gente que canta. Esto no es que curso de adoradores. No, aquí estamos hablando de que cada creyente y cada mujer nacida de nuevo se convierte en una persona que se relaciona con el Padre en espíritu y en verdad. Es decir, no se relaciona con Dios en la carne como lo hacían o lo hacen las religiones, queriendo agradar a Dios. No, ellos se relacionan en espíritu y en verdad, porque aquel que ha nacido de nuevo en comunión ha entrado con el Padre, que es espíritu. Por eso él le dice que la hora viene cuando ni en este monte ni en el de Jerusalén adoraréis al Padre, y le dice a ella, vosotros adoráis lo que no ¿qué? Sabéis. Miren esto tan tremendo. Usted se encuentra con personas religiosas que creen en Dios. Y resulta que la adoración no se puede basar en la ignorancia. Yo no puedo adorar lo que no conozco. Y no puedo adorar a quien no conozco. Por eso les decía, nosotros tenemos una connotación religiosa tradicional en la cual la gente cree que sabe quién es Jesús porque les hablan de Jesús.
que saben quién es María porque les hablan de María, que saben quién es el Padre porque les hablan del Padre y del Espíritu Santo, pero cuando van a comparar lo que saben con lo que la Biblia dice, no saben absolutamente nada. El Dios en el que creen creer no lo conocen, porque solamente podemos conocer lo que el Padre ha decidido que conozcamos de Él, desde luego naciendo de nuevo, desde luego creyendo en Cristo Jesús, desde luego siendo llenos del Espíritu Santo, pero desde luego renovando nuestro entendimiento con base en lo que la palabra dice. Entonces, la religión hace gente fanática y legalista, pero no hace adoradores en espíritu y en verdad. ¿Están aquí, mis amigos? Vosotros adoráis lo que no sabéis. Yo no puedo adorar lo que no conozco. Puedo decir que adoro, pero sin conocer. Esa relación es tan falsa como las 6 que había tenido aquella. Entonces el Señor Jesús le dice, con respecto a Él, le dice: nosotros adoramos lo que ¿qué? Lo que sabemos. Conocer la verdad nos hace libres para adorar. Yo solo puedo adorar aquello que conozco. Y eso es lo que Jesús quiere. Jesús ha venido a enseñarnos al Padre, porque el Padre para eso lo envió. Pero también nosotros no debemos negociar lo innegociable. Jesús le dice: nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. E indudablemente así es. Nosotros no podemos negar que el Señor Jesús vino entre su pueblo, que nació de una de sus tribus, la tribu de Judá. El Señor Jesús, en lo que es su presentación humana, es judío. El Señor Jesús no puede negarse a sí mismo en lo que él mismo ha decidido manifestarse. Entonces hay cosas innegociables. Cuando usted y yo, porque estamos hablando de compartirle el evangelio del reino a la gente, no podemos negociar por no asustar el pez. No, hay cosas inamovibles. Hay gente que te va a decir: entonces, si yo no creo en Cristo Jesús, me condeno. ¿Cuál es la respuesta? Sí. Yo no tengo que andar defendiendo a Dios. Dios no necesita quien lo defienda. Es más, yo necesito defender a la gente de Dios. Porque cuando usted entra a Apocalipsis, encuentra a un Dios airado con aquellos que no han querido aceptar esta redención que el Señor Jesús vino a traer en su primera venida. Entonces lo que yo necesito no es defender. Dios no tiene necesidad de que nadie lo defienda. Dios no tiene problemas de defensa. Él se defiende solito. Lo que yo necesito es defender a la gente de su ignorancia. La ignorancia es la que está matando a la gente y llevándola a una eternidad de condenación. Entonces no podemos entrar a negociar cosas que son innegociables. La salvación viene de los judíos. ¿Estamos aquí, mis amigos? Hay cosas que no podemos. Así es, Dios decidió que era así. Pablo lo expresó de otra manera: le plació a Dios que la gente se salvara mediante la locura de la predicación del evangelio. Punto. Porque la salvación viene de los judíos. Y aquí viene: mas la hora viene y ahora es. Y ahora es. Es decir, a partir del Gólgota, cuando me crucifiquen, las cosas van a cambiar. No va a ser ni en el monte de los judíos ni en el monte de los samaritanos en donde la adoración se va a dar. Hasta este momento así ha sido. El culto de adoración que había en el tabernáculo, en ese templo, era realmente dado por Dios. Pero el culto de adoración que se da a partir de la resurrección del Señor es completamente otro. Por eso dice: mas la hora viene y ahora es. Porque es que ya estoy aquí. Cuando el Señor Jesús está hablando, Él ya estaba acá y venía a desarrollar ese plan. Mas la hora viene y ahora es cuando los ¿qué? Si hay verdaderos, es porque hay ¿qué? Falsos. Si hay verdaderos adoradores, es porque hay falsos ¿qué? Adoradores. Ya no será por etnias o por geografía. No. Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre, ¿en qué? En espíritu y en verdad. No tendrá que ver con la carne. Eso es lo que hablamos. ¿Recuerdas? Hablamos de que, por ejemplo, la adoración que nosotros ahora estamos levantando es una adoración que es para el Padre, no es para mí. ¿Sí me hago entender? O sea, nosotros ya no podemos, los verdaderos adoradores estamos buscando en la palabra lo que a Dios le gusta y la forma como le gusta que le adoren. A mí no me puede ahora impresionar si hay o no hay un mito. Nosotros ya pasamos por ahí.
Nosotros tuvimos servicios en los que había humito para que los muchachos brincaran un poquito, en que el ritmo fuera otro para que sintieran como que algo les subía, como que se les metía. No, el asunto es que ahora venimos a adorar al Padre en espíritu y en ¿qué? Y en verdad. Porque precisamente la adoración es para Dios, no es para quién, no es para mí. La adoración es para reconocer en Dios toda su grandeza, todo su poder. Es más, la adoración no puede ser carnal en el sentido de que hay para mí algo. Si estamos hablando de cantar, ahora hablemos de vivir. El día a día es un acto de adoración. Entonces resulta que Dios es completamente Dios y soy yo el que me acomoda a los planes de Dios y no Dios el que se acomoda a los planes míos. Adorar al Padre en espíritu y en verdad, es decir, Señor, aquí se hace en mi vida lo que usted ¿qué? Dice. El Señor Jesús dice en Filipenses capítulo 2, el apóstol Pablo no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que tomó forma de hombre, y estando en forma de hombre tomó forma de siervo, y estando en forma de siervo fue hasta la muerte de cruz, porque estaba obedeciendo al Padre. Eso es ser un verdadero adorador, un verdadero obedecedor. ¿Qué me gano yo con cantar bien bonito? ¿Qué me gano yo con hablar bien bonito? Si en mi vida, que es el altar en donde Dios se mueve, no se puede colocar el fuego de Dios porque todo se quema. ¿Sí me hago entender, amigos? Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y la remata. ¿Por qué? Porque también el Padre, ¿qué? Tales adoradores busca que le adoren. Que en sus vidas el Señor se arrime y diga: ese es mi siervo Job. Bien. Ese es Daniel. En algunos de los profetas, ante las profecías fuertes que se lanzaban contra su pueblo, Dios llegó a decir: es que si estuviese Job, Daniel o Abraham, no se salvarían tampoco ustedes. ¿Por qué? Porque Dios está buscando verdad. Y si los está buscando es porque son ¿qué? Escasos. Escasos. Y solo pueden darse cuando nacen de nuevo. Porque una persona que no ha nacido de nuevo y renueva su entendimiento para madurar, no puede adorar al Padre en espíritu y en verdad, porque solo puede adorar al Padre en espíritu y en verdad aquel que ha nacido por obra del Espíritu. ¿Estamos aquí, mis amigos? Entonces todo va tomando razón. Prácticamente la Trinidad dice: estamos buscando esa clase de adoradores. Jesús lo que está diciendo es: el Padre anda buscando adoradores que sean como yo. Para eso vine. Que lo puedan ver cara a cara y no morir. Porque resulta que ningún hombre podía pararse frente al Padre y quedar vivo. Ahora, Moisés, inclusive, que representaba el antiguo pacto, no podía ver a Dios cara a cara. ¿Por qué? Porque ese pacto no es para ver a Dios cara a cara. El nuevo pacto sí es para ver a Dios cara a cara, porque los que nacemos de nuevo tenemos la misma naturaleza de Jesús, porque ahora somos nuevas ¿qué? Criaturas. A ser nuevas criaturas, entonces podemos andar con el Padre cara a cara en Cristo Jesús. Claro. Ahora puedo ver uno en Apocalipsis 21 y 22, que la gente que está inscrita en el libro de la vida y que puede entrar a la ciudad, entonces puede ver cara a cara al que está sentado en el trono. ¿Por qué? Porque en el nuevo pacto el rostro de Dios está abierto. Cuando usted mira en Isaías, capítulo 6, Isaías ve una revelación del trono así como la tuvo el apóstol Juan en Apocalipsis, pero allí los querubines, los seres vivientes, tienen también 6 alas, que son los mismos del capítulo 4 de Apocalipsis y 5, y resulta que tienen 6 alas. Con 2 se cubren el rostro, con 2 vuelan y con 2 se cubren los pies. Porque en el antiguo pacto el rostro del Padre no estaba revelado, pero en el nuevo pacto usted puede ver en Apocalipsis que están cara a cara, porque es que ahora el Dios Padre en Cristo Jesús se ha revelado a la humanidad tal como es. ¿Me estoy haciendo entender, amigos? Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Y Él le da una explicación. Él no le está enredando. Mire que ella no queda como, no le entiendo, es como álgebra para mí. No. Ella es atónita frente, ella que iba por agua, en el calor, se le olvidó hasta por qué iba.
porque ahora está recibiendo lo que a vida eterna la está llamando. Eso es lo que ocurre cuando realmente entablamos el tema con los que hay a nuestro alrededor, como debe ser, en espíritu y efectivamente llevando a esa persona a la eternidad. ¿Ustedes creen que es mentira cuando les digo, cuando le hablen a alguien del Señor, no lo traigan aquí porque se asusta? Porque es una persona recién pescada y entra acá. ¿Ella qué va a saber? ¿El qué va a saber? Que nosotros adoramos al Padre en espíritu y en verdad, con buen volumen, con mal volumen, con la canción, con la que no es, etcétera. Él no va a entender eso porque viene precisamente de la cloaca. No, tú eres el responsable de enseñarle a un Dios que está buscando que le adoren en espíritu y en verdad, y que quiere una relación con Él. Ya cuando esté listo o lista, Dios lo trae y es el primero en levantar las manos, no en mirar a ver si qué hay ahí para mí. ¿Estamos aquí, mis amigos? ¿Está claro o no está claro? Porque también el Padre, todos los adoradores buscan que lo adoren. Es decir, Jesús quiere que al relacionarnos con Dios seamos como Él se relaciona con Dios, que lo podamos ver cara a cara y no morir. Y para no morir tenemos que nacer de nuevo, porque para eso Dios envió a Cristo Jesús, porque éramos carne caída. Diga conmigo, caídos. Y entonces Jesús dice, ¿Dios es qué? Es espíritu. ¿Qué decimos? ¿Cómo llamamos al Espíritu Santo? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo le decimos? Espíritu Santo. El Padre mismo es espíritu. El Señor Jesús mismo es espíritu hecho carne, porque se hizo a semejanza de carne para poderse relacionar con nosotros. Él tomó esa forma. En Romanos capítulo 8 dice, vino en semejanza de carne, no como carne caída, sino en semejanza. Tomó cuerpo, claro. Entonces, Dios es espíritu. Y resulta que ya en el 3:8 nos dijo que el que es nacido del Espíritu es como el viento, que tú no sabes, si no has nacido de nuevo, cuando te relacionas con alguien del Espíritu, ni de dónde viene ni para dónde va. Pero resulta que el que ha nacido de nuevo sí sabe de dónde viene y para dónde qué, para dónde va. Dios es Espíritu y no está limitado a lugares, no está limitado al monte de Jerusalén ni al monte de Samaria, ni a tal religión ni a tal otra, sean lugares, sean religiones o sean tradiciones. Aquí la cosa es que el Padre está buscando gente que haga las cosas como Él dice, y punto. Y solo se puede hacer eso cuando nacemos de nuevo. Entonces, no se trata de ser joven o viejo, no se trata de que, no, yo me voy a dedicar más a Dios cuando tenga más añitos. ¿Y si te morís? ¿Y si te morís? Que porque todavía no he disfrutado de la vida, pero por favor, ¿cuál vida? No nos ofrece sino carne, es basura. Totalmente, no es el combustible que necesitamos. Dios es espíritu, diga conmigo, Dios es espíritu. Entonces, ¿por qué Dios es espíritu? Es más, Dios nos hace nacer de nuevo por el espíritu, ¿o no? Y para seguir caminando, la vida cristiana nos da la vida ¿del qué? Del espíritu. Y la vida del espíritu, para sintetizarla, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, porque contra tales cosas no hay qué, no hay ley. Entonces Dios necesitaba que nosotros fuésemos espíritu al nacer de nuevo, porque solo espíritu puede relacionarse con espíritu. Me explico, el Padre no puede salirnos a nosotros en las obras de la carne. El Padre no va a salir con nosotros en una hora de la carne bien borracho que para relacionarse con nosotros. A Dios no le luce eso. Él es santo, diga conmigo, santo, santo, santo. La adoración que hay en el trono en Apocalipsis es que los seres vivientes le dicen santo, 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 todo el día y toda la noche. A usted y a mí no nos cabe eso porque resulta que estábamos acostumbrados a la carne, y entonces la gente piensa que adorar a Dios es cualquier bobada, que es como ir a un concierto de estos que ofrece la carne. No, adorar a Dios es adorar a Dios en la magnificencia de su santidad, en su grandeza. Eso no es aburrido, es lo mejor que nos puede pasar, que Dios nos haya tenido en cuenta en el nuevo nacimiento para adorarlo en espíritu y en qué, y en verdad. Entonces Dios es espíritu, por eso nos da la vida del espíritu. Dios sí me sale en el ágape, Dios me sale en el amor. Es más, Dios me da la paz para salirme en su paz. Dios me da el gozo para salirme en su gozo. Dios me da la benignidad para salirme en su benignidad. Dios me da la bondad para que en la bondad nos relacionemos. Dios me da la templanza para que en su templanza nos relacionemos. Dios me da el dominio propio para que en el dominio propio nos relacionemos. Porque Dios no puede relacionar. Porque cree que Dios
llega y expulsa al hombre después de que cayó, porque lo funde. El santo, bien santo, no puede relacionarse con el caído, lo mata, por pura misericordia lo echó. Si lo deja ya en ese estado, lo mata. No él, sino su misma presencia, porque él es ¿qué? Santo. Cuando Pedro dice, y sean ustedes santos como él es santo, no me está hablando de que haga un esfuerzo para llegar a la santidad. Me está diciendo que es que porque he nacido de nuevo, tengo la naturaleza de santidad y ahora me puedo relacionar con él. Entonces, Dios es espíritu, y los que le adoran, los nacidos de nuevo, esos adoradores hechos a mi imagen y semejanza, porque hemos sido hechos a imagen y semejanza de Jesús, esos hermanos que he venido para presentárselos al Padre y me los he ganado con mi sangre, esos coherederos, porque los he hecho como yo, son los que le adoran. ¿Por qué? Porque en espíritu y en verdad es necesario que le ¿qué? Que le adoren. Ese es el asunto bien visto. Estamos aquí, mis amigos. Entonces se trata de algo más que tener 6 maridos y ver qué va a hacer con ellos. Sí, se trata más que si salgo o no salgo de todos estos problemas que tengo, si me sano o no me sano. No tiene que ver con eso, porque al fin y al cabo todo es temporal. El Señor me viene a colocar en el orden de lo eterno, de donde había caído la humanidad, y para acabar de desarrollar el plan en la vida de la humanidad que no pudo desarrollar por la caída de aquellos. Es que la cosa quedó truncada. Allá en Génesis capítulo 3 la cosa iba bien, pero quedó truncada cuando el hombre desobedeció, y eso viene caído desde el capítulo 3 de Génesis hasta el capítulo 20 de Apocalipsis. Entonces resulta que en Cristo Jesús, porque nosotros somos las primicias por haber nacido de nuevo, de estas nuevas criaturas, nosotros ahora podemos vivir aquí dentro de todo este nauseabundo mundo caído, dentro de toda esta miseria caída que no respira sino obras de la carne caídas. Podemos vivir unos individuos, unos hombres y unas mujeres que han nacido de nuevo y que están en esta generación como han estado los que han nacido de nuevo en las generaciones anteriores, para que aquí en la tierra se haga la voluntad del Padre como se hace ¿dónde? En el cielo, y solo en espíritu y en verdad lo podemos hacer. ¿Me estoy haciendo entender, amigos? Así es que debemos adorarlo. Así es que debemos adorarlo. Entonces la mujer, mire que no dice, no entendí, me repite eso. No he hecho Instituto Bíblico 1. Yo todavía no sé nada de eso que usted me está diciendo. No sé nada de neumatología, no sé nada de cristología, no sé nada de teología. No. Ella, una simple mujer, a los ojos de la humanidad, una gran dama a los ojos de Dios, porque Él la hizo en espíritu y en verdad, ella se queda reflexionando y dice, ¿qué hago, Ani? ¿Qué 8 cuartos? Aquí la cosa es más grande. Y miren lo que le dice la mujer a Jesús, le dice, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Ella lo que ya está diciendo es, ¿será este el que todos estamos esperando? ¿Será este la simiente? ¿Será este el profeta? Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Y mire lo que dice esta mujer tan lindo. Cuando Él venga, diga conmigo, venga. El asunto es que para nosotros ya vino. A ella le tocó ahí en ese momento, pero desde hace 2000 años Él ya vino. Diga conmigo, Él ya vino. O sea, tenemos más responsabilidad que esa mujer. Cuando Él venga, nos declarará ¿qué? Todas, diga conmigo, todas las cosas. En Cristo Jesús no queda ningún secreto de parte del Padre para con la humanidad. Por eso cuando leemos que en Cristo Jesús están escondidas todas las riquezas, estamos refiriéndonos a ese conocimiento grandioso de la persona de Dios. Cuando está hablando de riquezas, no es cómo voy a cubrir ese sobregiro, cómo lo consigno en el banco, qué otra cosa compro. No está hablando de eso, sería ridículo. Dios entonces no sería coherente. Cuando dice todas las cosas, es que entre el Padre y los hijos nacidos de nuevo en Cristo Jesús no hay ningún secreto en la eternidad ya. Todo nos ha sido revelado. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Entonces Jesús le dice, uy, manita, 26 versículos, pero vamos bien. Jesús le dijo, yo soy. Entonces le dijo, I am. Lo dijo en pregunta. No, dijo, yo soy. Diga conmigo, Jesús es el que habla contigo. Es más, es que el yo soy vino a hablar, no le mandó. Yo les mandé a Moisés.
Claro, yo fui el que los mandé. Les mandé a los profetas, claro, yo fui el que se los mandé. Les mandé el diluvio, claro, yo fui el que se los mandé. Les mandé el fuego de azufre que consumió a las ciudades como Sodoma y Gomorra, yo fui el que se los mandé. Pero ya me cansé de mandar mensajeros. He venido yo soy el que habla contigo. Por fin Dios está hablando conmigo en Cristo Jesús, que es Dios, y punto, no hay más que decir. Es más, nosotros podríamos decir ya, se acabó todo. Jesús es, yo soy el que habla contigo, el que habla contigo. Pongámonos en pie. Entonces mire que nosotros, amigos y amigas, miren que es que no encuentro otra palabra más hermosa. Qué ridículo. Otra más hermosa, qué torpeza uno pensar que le está hablando a otro de Cristo para que se cambie de religión, y no es así. Venga, es que usted va por allá a tal cosa, no, venga que lo va a llevar a otra. No es eso. Lo estamos llevando a Dios mismo, y para llevar a la gente a Dios mismo no necesitamos estar en ningún lugar específico. No, yo voy al servicio porque allá siento la presencia de Dios. Mi hermana, mi hermano, si usted solo siente la presencia de Dios aquí, entonces ¿en qué anda el resto del tiempo? ¿En qué anda el resto del tiempo? Tal vez estamos confesando nuestro apetito, nuestra falta de apetito por lo que realmente a vida eterna nos lleva, que es su propia palabra. Entonces no se trata de cambiar de religión. Durante décadas estuvimos cambiando gente de religión y llenábamos el lote de gente y echábamos la red carnalmente a través de cursos para parejas en problemas. Claro, se llenaba, pero no las llevamos a Cristo, no las llevamos a Dios, no las llevamos a eso. Curso para hijos que desobedecen, se llenaba más todavía. ¿Por qué? Porque la cosa es así, ¿sí? Curso para gente fracasada financieramente, otra vez se llenaba. Pero como no los llevamos a Cristo, porque jamás uno puede llevar a Cristo a través de métodos carnales la gente, entonces ni siquiera alcanzaban a nacer de nuevo. Porque si hubiésemos nacido de nuevo, de Cristo no nos iríamos. Además, uno no se puede ir de aquel a quien nunca ha llegado. Entonces, claro, yo me iba del grupo de parejas porque ya se me arregló la pareja o se me dañó el todo. Yo me iba del grupo de hijos obedientes y me pasaba al desobedientes que andan en la zona, en otra zona. Etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando uno realmente nace de nuevo, cuando uno realmente tiene esta nueva naturaleza, cuando uno realmente ha sido llevado a Dios, no hay nada que lo aparte de Él, no hay nadie que lo aparte de Él, porque esta relación es eterna y es en espíritu y es en ¿qué? En verdad. Y es en espíritu y en verdad. De eso es lo que el Señor Jesús está tratando de hablar en su primera venida. Yo sé que podemos sorprendernos, pero realmente nos estamos desatrasando. ¿Sí? No pongamos cara de sorprendidos, porque se supone que ya nosotros sabemos esto. Estamos repasando porque no está mal repasar. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Yo soy es el que habla contigo. Padre, gracias por este tiempo. Dile: Señor Jesús, gracias por hablar conmigo. Gracias porque hoy entiendo que no necesito muletas religiosas ni cursos para llegar a ti, porque tú eres el que ha venido a mí a darme una relación para que yo te adore y adore al Padre en espíritu y en verdad. Y no es en un lugar, sino que es en espíritu y en verdad y para la eternidad. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Dios nos bendiga a todos.